gran neurosis por medir, 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 indicadores, 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 pero los indicadores son el resultado de cómo voy yo, cómo estoy haciendo bien el trabajo. Mucha neurosis por ver la cifra, pero la cifra es el resultado de un trabajo. Hoy, la primera pregunta que quiero hacerte en esta conversación, Juan, es, en ese modelo que hemos desarrollado y que todos nuestros clientes aprecian tanto, es ¿cuál fue el motor? ¿Cuál fue el motor por el cual dijimos, bueno, necesitamos tener una forma de medir y de darle KRIs a nuestros clientes? Bueno, Carlos, muchas gracias por la presentación. Un muy especial saludo a todas las personas que nos están acompañando hoy. Digamos que desde que nació nuestra estructura y nuestro modelo de riesgos, siempre hemos tenido un interés pues, muy especial por tener algún tipo de medición. Entonces, a partir de ese momento, decidimos separar los indicadores de riesgo en dos tipos de indicadores. Porque el indicador de riesgo también va a depender mucho del nivel de madurez que tenga el modelo de riesgos en cada una de las organizaciones. Entonces, para un modelo de riesgos que apenas está empezando, es muy importante que tengan unos indicadores de riesgo de planificación del riesgo, que es ese indicador que me dice dónde estoy parado hoy y cuál es el camino que yo debo recorrer para que esos riesgos que identificamos, ya sea con una alta probabilidad o una alta consecuencia, los podamos llevar a ese estado deseado. Entonces, esa diferencia entre cómo estoy yo sin controles, asociado a una calificación de riesgo inherente, cómo estoy yo con los controles que tengo hoy, asociados a una calificación de riesgo controlado o residual, y cómo estaría yo en ese caso hipotético que la organización implementara ese pool o ese staff de controles que todos nos soñaríamos tener, ¿cuál sería mi estado del riesgo? Entonces, a partir de esas tres mediciones, cuando yo veo el riesgo en una matriz, digamos que ya podría tener ese primer indicador. Me gustaría, Carlos, compartir aquí la pantalla para Claro. poderlo presentar, digamos, de una manera más gráfica, más sencilla, más fácil de comprender. Digamos que cuando ya una matriz de riesgo, que yo creo pues, que es muy habitual para la mayoría de los que están conectados en este momento, yo diría que este es el primer indicador de riesgo, ¿no es cierto? Esta primera calificación de riesgo inherente, que con unas tablas de valoración bien estructuradas, quedarían asociadas a la pérdida máxima posible. Ahora un debate bien interesante con respecto a la calificación de riesgo inherente, en el sentido de que muchas organizaciones la omiten. La experiencia nos ha mostrado que la calificación de riesgo inherente genera mucho valor cuando se hace cuantitativa. Y ese sí es un indicador bien interesante. Yo establezco unas buenas tablas de valoración relativas, las tablas de valoración con estos componentes cualitativos y cuantitativos, tanto en probabilidad como en consecuencia, de tal forma que si yo tengo acá un riesgo según mi nivel de aceptabilidad en estado rojo, yo sé que esto me está representando a mí unas pérdidas determinadas según ese componente cuantitativo de la tabla de valoración. Ahora, las tablas de valoración de probabilidad, siempre estoy siendo un poco técnico, pero me parece pues importante porque finalmente el indicador a eso nos lleva. La tabla de probabilidad también es muy importante, no solamente tener esta descripción. En la tabla de probabilidad hay un componente cuantitativo que está dado en términos de frecuencia, que generalmente se maneja a través de unas escalas o unos rangos lineales. A diferencia de los descriptores cuantitativos de las tablas de consecuencia, que recomendamos siempre hacerlos de manera exponencial. Entonces, este sería un primer indicador solamente cuando veo ya los riesgos en la matriz. Como les mencionaba hace un momento,
unos riesgos con tendencia obviamente hacia el nivel de aceptabilidad rojo, una calificación. Después inyectamos los controles al modelo de riesgo y una vez inyectados los controles, el modelo nos permite saber cuál es nuestro estado actual del riesgo. El estado actual del riesgo es cuál es ese nivel de riesgo que tiene la organización. En este caso, en el ejemplo que estamos poniendo, para riesgo operativo, en cada uno de mis procesos, con los controles que hoy tengo aplicados. Ahora tomo mi modelo y le inyecto los controles que debería tener, además de los que ya tengo. Y eso me lleva a una matriz de riesgo proyectada, que en esa quiero hacer, Carlos, con el permiso acá de las personas que nos acompañan, hacer un pequeño paréntesis. Y es que con la coyuntura que tenemos hoy en el COVID, digamos que lo lógico, lo natural de una matriz de riesgo proyectada es que el riesgo tenga una tendencia a la baja. Pero ahora que las empresas están haciendo desinversiones, que están apretándose el cinturón en temas de costos y que esa apretada de cinturón muchas veces nos lleva a prescindir de controles que ya teníamos ejecutando o que teníamos en la ejecución, eso nos lleva a una condición muy especial que pensamos que no íbamos a tener, y es que estamos viendo en algunos de nuestros usuarios una matriz de riesgo proyectada que tiende al alza. O sea, mi riesgo futuro es mayor que mi riesgo actual. Eso como ya lo podemos ver acá en una... ¿Me ibas a decir algo, Carlos? Sí, bueno, en ese sentido, cuando antes nos hablaban de valor del riesgo, se estaba muy vinculado al tema de el valor, a un cálculo de frecuencia, ¿cierto? O sea, cuántas veces se me repite y cuántas veces se me siniestro, casi que valorar la siniestralidad. Este modelo, según lo que nos estás mostrando, ya no está asociado solamente a la existencia del riesgo vía siniestralidad, sino al reconocimiento del riesgo desde el control. Es lo que te estoy entendiendo. Claro, porque finalmente los controles y esa gestión de los controles es lo que va a exponer a la organización y a los procesos de la organización a un mayor o un menor nivel de riesgo. Entonces, de ahí la importancia de poder comenzar a generar esos indicadores, ¿no es cierto? No solamente el indicador puntual de riesgo, también es muy interesante ver un indicador de controles. Entonces, me parece interesante lo que mencionas en el sentido que esa es una pregunta como muy típica en los procesos de consultoría. ¿Yo cómo hago para saber si mis controles están funcionando o no? Entonces, eso también lleva a las organizaciones a tener unas estrategias de reporte y de documentación de eventos, ojalá bien rigurosas, pues bien concebidas y bien adentro en el ADN de las compañías, de tal forma que tengamos esa cultura de reporte de eventos. Nosotros durante muchos años lo hemos visto y hay una tendencia, digamos, natural a reportar los eventos de riesgo materializado. Pero ya hoy nosotros tenemos muchos usuarios que también tienen en el ADN el reporte y la documentación del riesgo evitado. Vamos a ver ahorita un ejemplo de eso. Pero digamos que para poder llevar estas matrices a un indicador que nos permita realmente tomar una decisión y saber si debo o no debo intervenir un riesgo, hay otra forma de verlo. Entonces, para esa otra forma de verlo, voy a pasarme acá a otro de nuestros módulos que se llama el monitor de riesgos. Este monitor de riesgos tiene una condición bien especial y es que trabaja en tiempo real. Entonces, el monitor de riesgos lo que nos permite es hacer el monitoreo de las brechas de riesgo. Como estamos mirando acá unos indicadores de riesgo operativo, yo ingreso a mi unidad de negocio, la región, a una sede en particular, a cualquiera de los procesos que se ejecutan en mi sede. Entonces vean que esta es otra forma bien interesante de tener una interpretación de la planificación del riesgo, de esas primeras etapas en las que yo hago la valoración. CRI sería calificación de riesgo inherente,
en este caso acá, CRC, calificación de riesgo controlado o riesgo residual, CRP, calificación de riesgo proyectado, y CRR, calificación de riesgo real, que saldría de esos riesgos que se documenten dentro del modelo. Entonces, acá lo interesante es que si yo tengo acá un riesgo que se llama averías, que lo tengo porcentualmente en un 48%, ya haciendo la combinación de probabilidad y consecuencia sin controles. Con los controles que tengo hoy lo tengo en 36%, pero aquí ya tenemos entonces la primera diferencia. Con los controles que tengo más los que debería tener, podría llevar ese riesgo, digo podría porque ese es el caso hipotético, a un 24% de aceptabilidad. ¿Eso qué significa y cómo lo veo yo acá reflejado? Esto significa que ya tengo este primer indicador que es súper valioso. Se llama brecha proyectada y se mide en porcentaje. Entonces, la diferencia que tengo entre cómo estoy y cómo debería estar, para este caso, me genera un porcentaje de brecha proyectado del 12%. Ahora, ¿cómo llevo este porcentaje de brecha al estado deseado? Digamos que eso sería 0. Aquí la mala noticia para que los que de pronto pues no tienen mucha experiencia en el tema de riesgos es que eso sí es un caso realmente hipotético. Esa brecha, lo usual y lo habitual en las organizaciones es que nunca va a ser 0. Pero la clave aquí está para las juntas directivas, gerente, presidente de la compañía, es que ya sabe cuál es ese nivel de exposición que tiene del riesgo y que eventualmente, si cambian las circunstancias de mercado, cambian las circunstancias de la compañía, ya sabe que hay unos controles asociados a unos planes de acción que en caso de que se ejecuten, puede llevar el riesgo a un menor nivel. Ahora, proponemos también un modelo en el que podríamos medir una variable que es bien interesante que se llama porcentaje de brecha real. Esto ya es en el día a día y requiere un poco de madurez dentro del modelo, pero es donde el sistema me dice a mí si realmente los controles que yo implementé son los adecuados y están funcionando de manera pertinente para mitigar esos riesgos para los cuales tengo implementado el control. Para este caso, por ejemplo, tendría un riesgo pues, operativo de accidente de tránsito, una calificación de riesgo inherente de 64, una calificación de riesgo residual de 12, y acá pusimos el ejemplo de cómo la calificación de riesgo proyectado eventualmente podría ser mayor que la calificación de riesgo residual. Entonces, ¿esto qué significa? Que estoy haciendo una desinversión, estoy haciendo un ajuste en los costos, estoy omitiendo controles, lo que nos lleva es que el riesgo a futuro va a ser mayor que como tengo el riesgo en este momento. Esta parte a mí me parece realmente valiosa dentro de los indicadores de riesgo, porque muchas veces en las juntas directivas pueden comenzar a tomar decisiones con respecto a que vamos a omitir determinado control. Entonces uno puede tener las herramientas para decir, es que quitamos ese control y nos exponemos a este nuevo nivel de riesgo y poderlo ver en un porcentaje de brecha proyectado. Entonces ese tema es bien interesante. Dime, Carlos. Pancho, ahí hay un tema tú sabes que a mí me apasiona mucho y es el mundo ideal, ¿cierto? Ese deseo enorme que podríamos hacer que cuando una organización esté confeccionando su presupuesto para la vigencia del año inmediatamente siguiente o la vigencia siguiente, piense en que el plan de inversiones que está hecho vía controles también, desde la área de auditoría o desde cualquiera de las áreas, esté amarrado al tema del riesgo proyectado y que la valoración de ese riesgo más la valoración de ese plan de presupuesto sea directamente proporcional a la ejecución y ver la efectividad de ese control en el plan de inversiones de la vigencia siguiente.
ese es el mundo ideal, ¿no? Pues es lo que hemos, y de hecho ya hemos logrado con algunos clientes que lo empiecen a ver así, ¿no? Claro que sí, porque es que finalmente es poder tener de, esa estructura de decisiones basadas en riesgo, ¿no es cierto? Ahora tenemos una condición también especial y es que hemos notado una sensibilidad diferente ante el riesgo en muchísimos directivos de organizaciones y muchísimas juntas directivas, donde el primer ítem del orden del día es la matriz de riesgos estratégicos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hoy ya muchas organizaciones en Colombia y en el mundo, especialmente pues conocemos pues en Latinoamérica, están en un enfoque de tomar decisiones basadas en riesgo. Entonces, ese punto es bien importante. Yo estoy seguro que más temprano que tarde, esos presupuestos deben ir asociados indudablemente a indicadores de riesgo. Ahora, en este tema que les mencionaba, el porcentaje de brecha real, como les decíamos, requiere una estrategia de reportes bajo cualquier metodología. Nosotros, por ejemplo, dentro de nuestro modelo, proponemos una metodología que pueda permear a todos los diferentes niveles de la organización, desde el nivel operativo, el nivel gerencial hasta el nivel directivo, de tal forma que cualquier persona que identifique un evento de riesgo lo pueda reportar. Me gustaría, Gianluca, voy a dejar de compartir un momento, tú nos puedes compartir un momento cómo es el front de ese aplicativo para que vean cómo es de sencillo y de fácil hacer esa documentación, y ya les voy a mostrar cómo esa documentación nos pueden comenzar a impactar unos tableros de riesgo. Sí, Juan, perfecto. Entonces, como les decía, la clave está en poder tener una estrategia de reporte de eventos para saber que realmente los controles que yo apliqué están siendo efectivos en la prevención o mitigación de los riesgos que tenga, que tenga documentado. ¿Sí puede ser? Ya un segundo, ya estamos conectándonos. Me comenta si ves allí el front del aplicativo, Juan. No, yo todavía no lo veo. Okay. No, yo tampoco todavía. Ahí está, perfecto. Ahí está perfecto. Entonces, esto es, digamos, un ejemplo de una app en la que se puede hacer un reporte de un riesgo materializado, hacer un reporte de un riesgo evitado. En este punto específico a mí me parece clave, pero clave tener eso en las organizaciones. En una compañía financiera, cliente nuestra, hablábamos mucho del tema del riesgo evitado y tuvimos una experiencia bien interesante en el sentido que cuando se lo explicamos y ellos comenzaron a hacer esa documentación, comenzaron a tener unos indicadores de riesgo bien interesantes. Un ejemplo era que les llegaban a veces a hacer la solicitud de los créditos con una pues, información fraudulenta, una información falsa. Entonces ellos estaban aplicando un control, pues era un control que representaba pues unos costos importantes para esta entidad, pero que cada vez que ese control se aplicaba y era efectivo, se documentaba. ¿Cómo quedaba en la documentación? Riesgo evitado, fraude. Control activado, el control de análisis de la información. Pero comenzamos a cargar un indicador que es clave dentro del modelo, que se llama valor protegido. En otros modelos también lo podemos llamar como pérdida evitada. A mí me gusta más el de valor protegido. Valor protegido para la organización. Entonces, ¿de cuánto era el crédito que te estaban solicitando? De 25 millones de pesos. Valor protegido, 25 millones de pesos. Cuando hicimos un corte a final de año y se hizo la sumatoria de todos esos eventos de riesgo evitado, habíamos encontrado un valor protegido
que superaba de lejos la inversión que se estaba haciendo en el control. Entonces es ahí cuando ya comienza uno a darle la vuelta al modelo de riesgos y que muchas cosas que de pronto desde el punto de vista financiero se ven como un gasto, ya uno se está dando cuenta que no es un gasto, sino que es una inversión para la organización, porque el valor que protege está de lejos por encima del valor de la inversión. Entonces, al tener esas estructuras que permiten a cualquier nivel de la organización reportar un evento de riesgo, se comienza a capturar una información que es realmente valiosa para el modelo. No sé, Carlos, si tú de pronto tengas algún otro ejemplo de riesgo evitado que nos quieras compartir, que en las experiencias que hemos tenido, tanto de consultoría como de la implementación del modelo, hay unos casos bien interesantes. Claro, ya mira. Puedes dejar de compartir, yo comparto acá el tablero. Hay un tema que es muy recurrente, sobre todo en industria, y es el tema de los programas. O sea, tenemos un riesgo grande que es el riesgo de incendio, el riesgo de explosión, el riesgo de paro de operaciones, de interrupción de operaciones, y está basado mucho en el tema de cómo se hace la gestión de riesgos sobre la infraestructura crítica de una organización. Entonces, en el caso de una caldera, por ejemplo, para poner un ejemplo muy universal, sucede que en un determinado tiempo, pues las calderas hay que hacerles unos procesos de overhauling, ¿cierto? Que hay que desbaratarla piecita por piecita para poder hacer las calibraciones, limpiezas, adecuaciones y reemplazo de piezas y poder volver a armar esa fuente de energía y que pues obviamente soporta un proceso productivo. Y muchas veces las organizaciones saben que tienen que hacer el overhauling y es parte de los controles que tiene la caldera, pero no hay disposición de presupuesto. Entonces, alguien dice, hagamos un mantenimiento al 50%, o sea, no es un overhauling, es un mantenimiento correctivo. Y ese mantenimiento correctivo se vuelve reiterativo hasta que en algún momento de la situación empiezan a suceder eventos que se logran resolver con la caja de la compañía, ¿cierto? Se resuelven en la caja, se resuelven en, no, hubo que cambiar una pieza, vamos y cambiamos la pieza, no, hubo que cambiar un ducto, vamos y cambiamos el ducto, pero finalmente no nos acordamos que eso está cubierto por un seguro. Entonces, terminamos fuera de no haciendo el mantenimiento que está programado como un control que indiscutiblemente le pega a bajar la probabilidad y a reducir las consecuencias de un daño en la línea de producción. No ejecutamos el presupuesto como es porque finalmente lo destinaron para otros menesteres y finalmente hay una serie pequeñita, una serie de eventos desafortunados que están anunciando una gran catástrofe. Y ese anuncio de la gran catástrofe, si como no en el modelo del Excel no se traza, no hay trazabilidad sobre eso, entonces cuando sucede la gran catástrofe siempre hay alguien que dice, ah, sí, pero es que eso estaba fallando. Y entonces ahí aparecen los grandes dolores. Y finalmente, cuando encontramos que vamos a hacer la reclamación del gran desastre, pues ya habremos perdido la oportunidad de haber encontrado un valor de riesgo que fuera mucho más efectivo. Por eso, siempre nuestra vocación será hablar del valor protegido, porque no es solamente un modelo basado en siniestralidad, sino en probabilidad, ¿cierto? Lo hablábamos esta mañana con Isabel. Ahí está el ejemplo. La caldera es el clásico ejemplo de la ineficiencia y a veces de la inoperancia de nuestros modelos de riesgo, porque están muy aparte del modelo financiero, muy aparte del modelo operativo. Y en realidad la gestión de riesgo es la herramienta para tomar decisiones. Es correcto, eso es muy, muy ilustrativo ese ejemplo. Este, por ejemplo, es un tablero de muestra en el que podemos referenciar
algunos componentes basados en riesgo. Entonces, en un tiempo determinado, uno puede entender cuántos eventos hemos tenido para poder comenzar a llevar estos modelos a que no sea solamente mirar la información con retrovisor, sino que estos modelos y este tipo de tableros nos tienen que llevar a poder anticiparnos, como mencionaba Carlos hace un momento, a lo que eventualmente podría pasar. Entonces, hoy la tendencia en los modelos de riesgos es casi que ser predictivos. Y con las herramientas que estamos usando, plataformas de BI, nosotros hoy ya las tenemos completamente integradas a nuestros modelos de riesgo. Hoy usamos el ejemplo que les estoy mostrando de una plataforma muy potente que se llama Tableau. Usamos también Power BI, pero que nos permite conectarnos de manera simultánea a varias fuentes de datos para poder generar la información del tablero. Este, por ejemplo, es un tablero que también nos permite mostrar cuál ha sido el costo de esos eventos que se han venido materializando, cuáles son los controles que han intervenido en ese modelo. O cuando yo ya logro tener una estructura tanto de riesgo evitado como de riesgo materializado, poder llegar a un indicador de este tipo, en el que yo mes a mes pueda ver en esta línea roja, para efectos del ejemplo, cuál es mi inversión en controles, que para este ejemplo es de 800 millones de pesos mensuales en promedio, poder ver en esta línea azul cuál es la pérdida evitada, o la palabrita que más nos gusta, cuál es el valor protegido a través de la activación de los controles que ya tengo implementados, y ver por acá muy abajo, en esta línea roja, cuál es el valor de la pérdida. Entonces vean acá la importancia de poder mostrar, ya desde el punto de vista de riesgo operativo, estos tres indicadores combinados en la misma gráfica. Si yo omitiera esta línea azul, qué pena, creo que alguien que tiene el micrófono abierto. Sí. Si yo presentándole a una junta directiva omitiera esta línea azul, que es el valor protegido por esta inversión que estoy haciendo de 800 millones de pesos, y solamente presento la línea roja, que es el valor de la pérdida, o sea, todos los riesgos materializados, presento verde y rojo, lo primero que van a decir es, venga, ¿cómo es posible que nosotros estemos haciendo una inversión mensual en controles de su proceso de 800 millones de pesos y que tengamos meses, como en este mes, de 24 millones de pesos? Entonces, ¿en qué estamos fallando? ¿Qué está pasando? Eso sí, pues, es, digamos, que un indicador impresentable. Pero cuando yo muestro el indicador completo de riesgo evitado y riesgo materializado, yo digo, sí, efectivamente tuvimos pérdidas por 24 millones, tenemos hoy una inversión en controles de 800 millones de pesos, pero tenemos un valor protegido o pérdida evitada de casi 1.800 millones de pesos. Entonces es ahí donde uno dice, venga, que ya tenemos entonces un indicador importante de costo-eficiencia de control. Entonces, para yo poder llegar a ese dato, indudablemente debo tener un muy buen registro y buena documentación de los eventos de riesgo que ocurran en mi organización. Y los eventos de riesgo en esos dos contextos que venimos mencionando: el riesgo materializado y cuantificarlo, y el riesgo evitado y también cuantificarlo. Que esa es la que a veces nos duele pues un poco, pero se puede lograr y se puede llegar a hacer. Para poder llegar a la construcción de este tipo de tableros, hay una metodología que les queremos compartir a ustedes en este momento. Digamos que es muy normal cuando uno está sentado con la alta dirección de alguna compañía y estamos en este proceso de la creación del tablero de riesgos, que varios miembros de junta directiva o el gerente o el presidente de la compañía siempre digan, yo quiero ver tal indicador, yo quiero ver tal indicador. A mí me gustaría ver indicador X. Entonces, esta es una metodología que no parte del indicador que determinados roles en la organización quieran ver. Es una metodología que tiene una secuencia lógica de 4 pasos. El primer paso es identificar cuáles son las decisiones que se quieren tomar con la información de riesgos.
Aunque aparentemente, así como lo estoy describiendo yo, es un proceso sencillo, les queremos hacer una invitación muy especial a que lo traten de hacer en sus organizaciones. Y antes de comenzar a generar indicadores y a crear indicadores, hablen con las personas encargadas de la toma de decisiones y pregúntenles cuáles son las decisiones que usted quiere tomar con la información que tenemos en riesgo. Y se van a dar cuenta que uno automáticamente cae en el me gustaría ver o quiero ver. Llevar el me gustaría ver o quiero ver a una decisión es un trabajo que les va a costar un poquito de trabajo, pero también se puede lograr. Apenas ustedes en su organización tengan ese, esa documentación, ese listado de decisiones que se quieren tomar, pasamos a una segunda etapa, que es qué información necesito yo para tomar esa decisión. Y apenas ya tenga identificada toda ese montón de información, damos otro paso hacia atrás y es qué variables necesito para construir esa información. Y después que tengo identificadas las variables, doy otro paso más hacia atrás y es dónde está contenida dónde están contenidas esas variables que me llevan a la producción de la información para presentar un indicador que me permita tomar una decisión. Me ibas a decir, ibas a mencionar algo, Carlos. Sí, Juancho, un ejemplo de eso, sin nombres, es un tema muy bonito y es cuando hemos hablado en algunas empresas, especialmente en las empresas de servicios, eh, cómo medir el tema de la agresión, ¿cierto? Entonces, empresas que prestan servicio, que están muy de cara al cliente en el front office, les toca sin momentos de verdad en la insatisfacción del cliente que generan agresiones físicas y verbales a los funcionarios de la compañía. Y entonces en algún momento alguien nos preguntaba, nos decía, mire, ¿cuánto vale una agresión? O sea, ustedes que tienen un modelo de riesgos y de pronto en una forma algo jocosa, ustedes que tienen en un modelo de riesgos, valóreme pues la agresión verbal y la agresión física. Entonces, ahí aparecen otros datos y es, claro, si yo junto la frecuencia de la agresión física y la agresión verbal y la asocio a un escenario, ¿cierto? Que es otra variable, que es en dónde ocurre la agresión física, si ocurre en el front office o en en la mesa de trabajo o en la línea de producción, yo puedo empezar a acotar esa historia, pero hay otra historia mucho más allá y es traer datos de otras fuentes que también concurren en la casuística del riesgo y es, en el caso específico de la agresión verbal y de la agresión física, es el índice de rotación del personal. ¿Cuándo se van? Entonces, no, es que el índice de rotación es del 4%, sí, pero en un momento, de ese 4%, ¿cuántos se van por temor a su verse vulnerada en su integridad física? Y esos entonces hay que sacarlos aparte como un grupo de estudio porque ¿cuánto cuesta reclutar la curva de aprendizaje y volver a tener a punto la línea de producción con digamos que una escala de conocimiento de esas personas que reemplazaron a la que se fue para poder volver a la operación normal? Ese costo que está oculto es parte de lo que, de esa arqueología que en Excel es imposible, pero que gracias a estos modelos que nos traen ahora los Machine Learning y nos traen el Big Data y que nos traen todos estos bots que se utilizan para poder procesar la información, pues permiten que yo dimensione el tema. No es solamente la tortita, el pie y la cosa bonita y el colorito que hablábamos esta mañana con mi apreciada Isabel, sino todo lo que significa eso en el valor del riesgo. Porque tenemos matrices para ver el riesgo, pero el riesgo tiene detrás un valor. Entonces, tomar decisiones basadas en riesgo a través de indicadores
implica no tomarles por el color, sino por el valor que eso significa. Sí, Carlos, gracias por recordarme ese ejemplo en particular. Digamos que es un ejemplo de la vida real y ese ejemplo nace de una excelente documentación, pero ojo que cuando estamos haciendo la cuantificación de ese tipo de eventos, esa cuantificación nació en cero. Decíamos, no, Cero. es que hubo una agresión verbal, pero es que eso a esta organización no le vale nada. ¿Cierto? Hubo una agresión física, pero no, a esta organización eso no le vale nada. Entonces, cuando ya vimos cuáles eran las decisiones que se querían tomar con ese montón de información que teníamos ya documentada, dijimos, venga, que es que esto no es solamente que no valga nada, es que tenemos que conectarnos a otras fuentes de datos, en este caso ya desde gestión humana, para poder establecer cuál era el índice de rotación asociada a esas personas que mencionaba Carlos. Entonces, vean cómo el tema de riesgos finalmente termina siendo absolutamente transversal a toda la operación de una organización, a toda la operación. De ahí es que comienzan a surgir todos estos temas de decisiones basadas en riesgo. Entonces, retomando esa metodología y esa secuencia lógica que les estaba mencionando de 4 pasos, sería entonces, establecen las decisiones, establecen la información, establecen las variables y establecen las fuentes en las que están contenidas esas variables. En ese último paso, ustedes se van a dar cuenta, si lo ejecutan de esa manera, que para poder construir la información en la toma de la decisión, van a encontrar información regada por toda la organización, porque no todo está contenido en el modelo de riesgos. Así como en el ejemplo que Carlos nos mencionaba, que nos vimos obligados a conectarnos a una fuente de datos de gestión humana para poder establecer el valor de esos índices de rotación y poder realmente cuantificar el riesgo y que los directivos pudieran tomar una decisión al respecto, ustedes se van a dar cuenta que van a tener que conectarse al ERP, al CRM, a todo el tema de la información contable y financiera para poder establecer ese tablero. Ahora, en el diseño del tablero, donde ustedes ya van a ver esas variables que cuando se mezclan forman la información y el tablero se presenta, las decisiones basadas en riesgo nacen de manera natural. De manera natural es que la junta ve el tablero y dicen, ah, sí, aquí tenemos que hacer esto. Y esa es la verdadera generación de valor que hay en un buen modelo de riesgos que llegue a los diferentes niveles de una organización, desde poder tomar una decisión operativa, una decisión táctica, o que llegue eso a la junta del presidente de la compañía para tomar decisiones estratégicas. Es ahí donde cobra valor el indicador de riesgo. De cara a los indicadores, les queremos mostrar también aquí otro ejemplo de indicador asociado al mundo del seguro, para que vean la importancia de la documentación de todos los eventos. Entonces, acá vemos en este tablero de ejemplo 4, lo voy a poner acá un poco más grande, vemos está bien. Grandes indicadores de riesgo así como de manera inicial. En este primer indicador de riesgo yo veo que en mi organización he tenido 97 eventos, que de estos 97 eventos, 60 se convirtieron en siniestros, que estos siniestros representan un valor de, digamos que en dólares, ahí abuelo de pájaro, con unos $700,000 más o menos. Más o menos unos $700,000. Y que el valor indemnizado está, digamos, un poco por debajo de ese valor de pérdida, pero yo veo que tengo una diferencia muy grande entre eventos y siniestros. Acá tengo una diferencia de 37 eventos que por algún motivo que tendríamos que investigar a través de estos tableros de indicadores, nunca los convertí en siniestros.
¿Qué significa esto? Que sí efectivamente fueron unos eventos que representaron un valor de pérdida para la organización, pero que nunca llegaron al mundo del seguro. Nunca llegaron. Y si los tengo acá es porque algún nivel de cobertura podrían tener. Entonces, ¿qué me pasó con estos 37 eventos? ¿Por qué no los reclamé? ¿Por qué no afecté mi programa de seguros? No afecté mis pólizas. Entonces es ahí donde yo entro a revisar, venga cómo están mis deducibles, vengan cómo están mis coberturas, porque cuando yo ya muestro esta secuencia completa, si yo solamente viera siniestros versus indemnizaciones, yo digo, no, esto es una maravilla, tuve 60 siniestros, los 60 siniestros me los pagaron, simplemente tuve aquí una pequeña diferencia seguramente asociada a deducibles y valores de prima, entonces tengo acá una diferencia, digamos que en pesos colombianos, de unos 300 millones de pesos. Pero cuando yo ya hago la sumatoria de esta diferencia que tenemos en estos dos, más los 37 eventos que no se convirtieron en siniestro, yo ya veo que tengo un valor retenido, que digamos que es el nombre elegante y bonito, pero eso en realidad es pérdida para la organización cercana a los 1.800 millones de pesos. Entonces vean que tengo una diferencia entre mostrar el indicador así y mostrar el indicador completo de casi 1.500 millones de pesos colombianos. Entonces, es ahí donde yo digo siempre a nuestras organizaciones aliadas, tenemos que tener esa cultura, tenemos que tener ese tema en el ADN de las compañías de la documentación de los eventos de riesgo para poder realmente tomar unas decisiones que sean importantes y poder nutrir estos tableros con esa información en particular. Entonces, estos tableros de riesgo también tienen dos vías en su concepto y en su medición, ¿no es cierto? Yo puedo tener unos tableros de riesgo que como se muevan, que como les mostramos al inicio, se mueven desde la planificación de riesgo a través del cierre de las brechas identificadas, o poder ya llegar a un mundo de madurez del modelo de gestión de riesgos, donde a través de la misma dinámica de la empresa nosotros podamos tener unos tableros lo suficientemente contundentes, nutridos de información, para que le sirvan a cualquier nivel de la organización en ese concepto que proponemos nosotros de toma de decisiones. Entonces aquí es donde está ese reto grande de pasar de yo quiero ver determinado indicador a tengo ya unos tableros unos dashboards de indicadores que me permiten generar valor a todos los niveles de operación. ¿Me ibas a decir algo, Carlos? Sí, hacen una pregunta que es muy pertinente en este momento hacerla porque después se nos pierde en el contexto y es, nos pregunta ¿por qué el valor retenido termina asumido como una pérdida? Porque este valor retenido, digamos que viene de dos fuentes. Primero, viene de 37 eventos de riesgo que se materializaron y que me generaron evidentemente un valor de pérdida. ¿Qué pasa con esa pérdida? Que yo tengo un programa de seguros donde digamos que es ese control de transferencia financiera el valor de pérdida. Yo tengo mi programa de seguros para mitigar las pérdidas financieras generadas por mis eventos de riesgo materializado. Entonces, si yo tengo este control que se llama programa de seguros, que se pues, segmenta en las diferentes pólizas con las diferentes coberturas que tenga en mi organización, ¿qué pasó con estos 37 eventos? Que aunque ya los tenemos documentados como eventos de riesgo que generaron una pérdida, ¿por qué no afecté ninguna de mis pólizas? Por eso pega ese brinco, estos 37 eventos pegan ese brinco directamente desde acá hasta acá. Y en realidad es un valor de pérdida, es un valor donde tenemos un evento que fue inesperado y nos generó ese valor de pérdida. Digamos que en el mundo del seguro lo llamamos así, valor retenido, pero pues en la vida real
eso obviamente nos va a impactar el PIG de la compañía. Vale, mira, Juan, aquí hay un comentario ya para que abramos pues como nuestra conversación. Si alguien tiene alguna intervención, estamos atentos a la levantada de la mano. Pero qué importante esto. Daniel Gallego, si tengo controles compartidos en varios procesos dentro de la empresa, ¿cómo puedo cuantificar el valor del control para un proceso individual? Me encantó la pregunta. Bueno, digamos que esa respuesta hay que tejer ahí un poco más delgado y tener ahí un poco de filigrana en la estructura del modelo de riesgos. Muy valiosa tu pregunta, Daniel, y también muy pertinente. ¿En qué sentido? El control, si lo tienes asociado a diferentes procesos, es probable que lo tengas también asociado a diferentes cuentas o centros de costo dentro de la estructura financiera de tu compañía. Entonces, el hilar delgado es que puedas hacer esa vinculación de ese gasto anual del control a qué centros de costo vas a tener asociado ese gasto para poder tener esa ponderación. Esa metodología es muy habitual, casualmente, en cómo se segmenta el pago de las primas en las organizaciones grandes. Las organizaciones grandes generalmente tienen unas compañías internamente y tienen esa estructura financiera que se basa en cuentas y centros de costo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Toman el valor de la prima y según los valores asegurados de cada una de las compañías, segmentan y ponderan ese valor en prima para que sea, digamos, ejecutado desde esos diferentes centros de costo en el momento que toque pagar pues, la prima a la aseguradora a través del corredor. Pero entonces ahí está la clave, en que puedas hacer una ponderación de ese control que tienes transversal a varios procesos, que tiene un costo asignado, por ejemplo, de 100 pesos, ¿cuál es el proceso que mayor impacto recibe del control? O cuál es el proceso en el que mayor nivel de prevención, en caso de que sea preventivo, estoy teniendo. Y eso te llevaría a establecer cuál es el peso del proceso de cara al control y hacer una ponderación. Que tiene también dos líneas aquí para cerrarle la respuesta a Daniel. Puedes hacer una ponderación lineal, que digamos que es el camino fácil. Tengo 3 procesos, entonces divido el costo en 33% cada uno. O puedes hacer una ponderación ya parametrizable en la que tú asignes el peso del proceso de cara al control. Las dos metodologías son completamente válidas. Ahora, hay otra forma también que nosotros la acogimos y es entender que, por ejemplo, en el modelo de Excel, por ejemplo, cuando yo tengo una matriz y dice fraude, pues ese fraude es escandaloso. Pero no es lo mismo el fraude en el área de gestión humana, que tiene que ver más con el fraude documental y con la suplantación de certificaciones que el fraude que hay en tesorería o el fraude que hay en el almacén de materias primas o en el de producto terminado. La ponderación de la valoración del riesgo de acuerdo al objetivo de cada uno de los procesos o cada uno de los escenarios nos permite a través de todo este tema de Big Data o de Small Data que se desarrolla dentro de nuestra herramienta, permite que usted pueda tener una valoración de cada uno de los riesgos en cada uno de los procesos. Y finalmente, consolidar la desviación de ese riesgo en un consolidado que mire, que permita ubicar el riesgo en la matriz, pero después de recibir todas las valoraciones individuales en cada uno de los procesos. Asimismo, en los controles pasa igual. O sea, cuando yo tengo un control antifraude para cadena de suministro, tiene un peso, pero un control antifraude para el proceso financiero tiene otro peso.
Ahora, las actividades de los controles antifraude, que es un control grueso, tendrán unos valores más específicos, porque yo digo controles antifraude es una cosa, pero revisión documental o referenciación o segmentación o doble control o doble firma en un documento son actividades de un control grueso. Y eso, poderlo tener en una sombrilla y luego capilarizarlo en cada uno de los niveles, nos permite o les permite a ustedes poder estar tranquilos de que no va a haber una sobrevaloración del control o que no va a haber una infravaloración del control. Lo que cuando nos sentemos con Isabel dentro de 15 días, hablaremos sobre cómo eso finalmente impacta el estar infraasegurado o supraasegurado. Claro, Es como, ahí, es como la lección. Complementando la respuesta para Daniel, lo que pasa es que esa pregunta de Daniel es una pregunta, digamos, Cuántica. es una pregunta profunda en el sentido en el que es ahí, en ese tema donde está realmente la integralidad del modelo de gestión, ¿no es cierto? Nosotros, desde la misma inicio del modelo, siempre procuramos que fuera un modelo convergente en el que a través de una metodología única pueda valorar los riesgos de todos los procesos de la organización. Pero hace 10 años, 8 años, hasta menos, nos encontrábamos en las organizaciones con metodologías divergentes en el que ellos decían, sí tenemos gestión de riesgos, pero cuando hablaba uno con la persona encargada de TI, él tenía sus riesgos con su metodología y con sus controles y con sus cosas, pero de manera individual. Después se iba uno para recursos humanos o para gestión humana y allá tenían lo propio. Se iba uno para logística y allá tenían también todos modelos de riesgo, pero divergentes. Entonces, para poder lograr lo que dice Daniel, de tener esa transversalidad en los controles, se requiere un modelo convergente. Y esa es donde está la verdadera integralidad del modelo, porque me permite a mí también tomar un riesgo de otro proceso, que digamos que en los riesgos asociados a TI de gestión de la información se ve muy claro, donde hay un típico que se llama la disponibilidad, es el tiempo que esté arriba, los diferentes servicios que se tienen de TI, como de software de contabilidad, el ERP, el CRM, todos los software que tengamos. Entonces, cuando TI hace su valoración, él dice, yo tengo acá riesgo de indisponibilidad del servicio, lo califico con 2 de probabilidad y 3 de consecuencia. Pero cuando desde los demás procesos comienzan a calificar ese riesgo de indisponibilidad del servicio, en cómo sería el impacto de esa indisponibilidad en el cumplimiento de los objetivos individuales de cada proceso, es donde realmente uno encuentra el valor del riesgo. Y eso es súper clave porque ese indicador es valiosísimo para el dueño del proceso. Cuando lo hemos hecho en nuestros clientes, y digamos que pongo el ejemplo de TI porque es un ejemplo típico por la transversalidad que tiene, y el de TI dice, ¿cómo así? ¿Y ese por qué calificó ese riesgo con esa consecuencia tan alta? Entonces, no le dicen, no, mira, es que si tu riesgo, el que tú gestionas con tus controles de indisponibilidad, se materializa, la pérdida total en la compañía sería de tantos miles de millones de pesos colombianos. Entonces dice, no, entonces espere, mis controles son insuficientes. Pero es porque ya tiene el contexto completo de cuál es el verdadero impacto que tiene la materialización de ese riesgo. Y así puede pasar para todos los riesgos de la compañía. Yo puedo tomar riesgos de diferentes procesos y calificarlos bajo la lupa, bajo los criterios de los objetivos de mi propio proceso. Y ahí, cuando ya tenemos todos esos riesgos calificados, establecemos el verdadero valor del riesgo. Juan, hay un comentario que me llega por acá por WhatsApp y es el siguiente, y es,
esa es la visión del asegurado, ¿ok? También está la visión del asegurador, ¿sí? Que está muy lejano del asegurado en términos de gestión de riesgos. Y está en la visión del intermediario de seguros, que también, aunque está más cerca de la gestión de riesgos, digamos que está en la mitad, en el filo de la navaja. ¿Cómo ves ahí el tema? O sea, ¿qué podemos aportar, abonar ahí? Pues Carlos, yo veo el tema en esos tres escenarios, pues los tres escenarios típicos del mundo del mundo del seguro y para las grandes organizaciones podríamos ir hasta más atrás al mundo del reaseguro. Pero entonces, digamos que yo como tomador tengo una responsabilidad con mi propia empresa de tener una excelente gestión de riesgos. Cuando yo logro documentar mi gestión de riesgos, me permitiría sentarme también a través de mi corredor, que yo digo es un jugador clave y súper importante en todo este mundo. El corredor tiene que ser un gran aliado de nosotros y tiene que ser ese conducto regular o ese camino realmente para llegar y también que a través de mi gestión de riesgos poder tener hasta contacto con mi asegurador y poder estar sentados los tres en la misma mesa, en donde yo le pueda decir a mi asegurador a través de mi corredor, mira cómo es mi gestión de riesgos. Aquí cobra relevancia de nuevo ese indicador de costo-eficiencia de los controles, donde yo le voy a mostrar a mi asegurador que todo lo que yo invierto en controles para que él a mí no me pague siniestros. Entonces, es donde la gestión de riesgos, aunque seguramente Isabel profundizará muchísimo más en este tema con su experiencia dentro de 15 días, pero es donde yo le podría demostrar a mi aseguradora cómo mi gestión de riesgos funciona de bien para evitar la materialización de los siniestros. Y ahí es un mundo en el que todos ganamos. Yo con una excelente gestión de riesgos soy capaz de demostrarle a él que la probabilidad de que se materialicen esos riesgos que en otro escenario podrían ser por su frecuencia o por su consecuencia con una alta prima, en mi organización son de baja probabilidad. Entonces, sí es una herramienta para podernos sentar con eso. Y yo creo que hoy, en la experiencia que nosotros hemos tenido, las aseguradoras, en la experiencia pues, que hemos tenido, yo veo que son muy abiertas a sentarse con el tomador, por supuesto. Y hoy, hoy tenemos uno de nuestros principales clientes, es un gran corredor del país. Porque el corredor también le interesa que sus clientes tengan una excelente gestión de riesgos. Entonces yo veo que hoy hay un escenario muy bonito para poder entre asegurador, corredor y tomador, sumar todos para que ese tomador tenga una excelente gestión de riesgos y que tanto la probabilidad la probabilidad de esa materialización de siniestros sea lo más pequeña posible. Indiscutiblemente, casos en Colombia, grandes desastres como Hidroituango y ahora esta pandemia, nos están enseñando muchísimas cosas. Y una de las cosas que nos están abriendo la mente es, caramba, tengo que hacer gestión de riesgos, pero ¿cómo lo hago? Hay que hacerlo sencillo. Nuestra idea siempre ha sido, y ya como para darle un cierre al evento, siempre ha sido aportar ideas para que ustedes puedan tomar un camino y agarrar hacia buenas prácticas de gestión de riesgos. Yo quisiera, aprovechando que Isabel Casares está aquí con nosotros, eh, escuchar a Isabel 2 minutos alrededor de ese tema. Isabel, no sé si eh, te, te cojo, te agarro muy de improviso, pero sí nos gustaría de pronto como escucharte algo para animar a la gente a que nos acompañe dentro de 15 días a nuestro conversatorio.
Yo le abro el micrófono a Isabel. Que no había puesto. ¡Hola! Muy buenas. Hola, Isabel. Muchísimas gracias. Bueno, excelente presentación. Me ha encantado cómo se ha expuesto y cómo lo habéis trasladado de una forma además muy sencilla. Bueno, pues poco más, dentro de 15 días lo que haremos es justamente lo que habéis estado comentando, cómo de cara a la empresa, el hacerles entender que esos riesgos de probabilidad muy baja, como puede ser el caso de la pandemia, pero que el impacto es un impacto importante y que, bueno, pues por algún extraño motivo, al hacer el perfil de riesgo, los dejábamos siempre en una zona que no nos preocupábamos de ello, son riesgos que tenemos que tener en cuenta. Esa pérdida máxima posible que vosotros comentabais es la base de las empresas. Riesgos, todas las empresas tienen muchísimos riesgos, muchos son similares y básicamente lo que, bueno, pues vamos a trasladarles es ese entendimiento de la cantidad de riesgos que hay y cómo impacta en las empresas y sobre todo cómo podemos llegar a controlarlo. Como bien comentaba, bueno, pues justamente el poder trasladar a una compañía de seguros el hecho de que yo tenga unos controles mejores que cualquier otra empresa tiene que ser beneficioso. De hecho, ya hay compañías de seguros que aplican descuentos por tener una gestión de riesgos. Lo comentaba contigo, Carlos, esta mañana en la conversación, el hecho de que no lo estamos recogiendo en las memorias. Las propias memorias contables nuestras deberíamos de recoger que estamos haciendo gestión de riesgos porque minimizamos, al poner más controles, minimizamos nuestra probabilidad de pérdida, pero minimizamos la probabilidad de pérdida de una compañía de seguros que al final es la que está cubriendo mediante las pólizas nuestros riesgos o parte de nuestros riesgos. Y sobre todo, qué parte de riesgos no son asegurables, que es algo como tabú, que nadie quiere comentar, que cuando haces una póliza parece que ya todo está cubierto hasta que llega el siniestro. Y cuando llega el siniestro te encuentras con que no todo estaba cubierto, ese deducible existe, esas exclusiones existen y lo único que tienes es que conocerlas. En el momento que se conocen, tú eres el que tienes la capacidad de decidir si eres capaz de asumir o no esa parte que no es asegurable. Y bueno, pues básicamente con todas las preguntas de todos los que participen, pues va a ser trasladar para que, es como una formación de formadores, para que nosotros lo traslademos y todos los oyentes lo puedan trasladar a sus propias empresas. Claro, Isabel, muchísimas gracias. Insisto, y aquí en público, delante de todos, un inmenso agradecimiento por tu generosidad. No es más que conectar, servir, lo que decíamos esta mañana. Para eso estamos, para servir. Nosotros estamos ayudando a que esta crisis no nos dé tan duro a todos en el contexto iberoamericano y lo mínimo que tenemos que hacer es compartir nuestro conocimiento y las buenas prácticas. Y vamos a estar muy felices dentro de 15 días, que Dios nos acompañe y podamos estar aquí todos juntos disfrutando de tu saber, de tu experiencia, de tu conocimiento y de tu generosidad. Muchas gracias a vosotros por la confianza. Muchas y gracias. me ha encantado la presentación. Muchas gracias. Bueno, finalmente, muchísimas gracias a todos. Lo prometido es deuda, 1 hora. Si alguien tiene alguna inquietud, pues todavía estamos a tiempo de conversar. Ah, venga, aquí dice Carlos Sarmiento, hace una pregunta interesante. Bueno, vale. ¿Hay control de cambios a los documentos que son barreras de prevención y o mitigación? Por ejemplo, hubo un cambio en el protocolo de acceso al edificio y no se actualizó y se materializa el riesgo. Eso, de alguna manera, tiene alguna incidencia en la valoración del riesgo. Juan, hablemos de las gestiones. Uy, sí. Sí. Importantísima tu pregunta. Ese tema del versionamiento de los controles es estructural dentro del modelo, porque muchas veces concebimos un control de determinada forma, lo valoramos de determinada forma y con el tiempo lo cambiamos y al cambiar el control, pues eso nos expone a un diferente nivel de riesgo. Entonces, poder tener ese control de cambios es muy importante. De ahí
que hay varias metodologías para poder valorar el control. Nosotros usamos varias, entre ellas pues una que hace referencia a la eficacia del control, hay otras que hacen referencia, digamos, me parece que es más como un tema semántico, pero a la solidez del control. Pero cualquier cambio que se le haga al control te debe llevar a cambiar esa calificación o esa valoración que le hiciste al control. De tal forma que esos primeros planes de acción, cuando yo hago la valoración de mi control, me deben llevar es al mejoramiento de lo que yo ya tengo. Claro, y hay un tema ahí de recomendaciones y de gestión que, aunque no son controles, aparecen dentro dentro del conjunto digamos que de reportes que se hacen. Esa parte también contribuye a modelar un poco la prevención, ¿no? Claro, claro, claro que sí, pero es muy importante eso, no es solamente uno documentado y control. Es que yo me acuerdo cuando hace unos años que nosotros estábamos con Javier Mirabal de Alaris, donde él tiene una frase que a mí me gustó mucho, y él decía que cuando ya el modelo está estructurado, o sea, cuando yo ya termino mi planificación del riesgo, el modelo se centra en la gestión de los controles. Entonces, por eso hay la importancia de poder tener esa trazabilidad, la gestión de los controles. Muy bien. Bueno, yo creo que no hay más comentarios. Agradecerles nuevamente su presencia. Ya sabemos, dentro de 15 días vamos a tener a Isabel con nosotros. Juan, muchísimas gracias. A todos, gracias por su paciencia, por su comprensión. Cuídense muchísimo, por favor. Recuerden que la pandemia no se ha acabado. Simplemente lo que nos dieron fue permiso de salir a buscar el virus en la calle. Entonces, el hecho de que nos hayan desconfinado no quiere decir otra cosa, sino nos dieron permiso de ir a buscarlo a la calle. Tengan muchísimo cuidado, por favor. Cuiden a sus mayores, cuiden a sus padres, a sus familiares, a las personas que tienen preexistencias y comorbilidades, sean muy conscientes de eso. Y nada, infinitas gracias. Gracias siempre por acompañarnos. Estamos siempre a sus órdenes. Cualquier cosa que necesiten aclarar, recuerden, tenemos el canal de YouTube, Zona Segura SAS, y en Zona Segura, ahí está ya Lucas Iders para que reciba todas las llamadas de ustedes. En la página web están los contactos, reciba todas las llamadas. Agréguenos a Riesgos y Oportunidades en Instagram, que ahí también producimos y compartimos contenidos en Instagram, Riesgos y Oportunidades. Y bueno, que tengan una muy feliz tarde. Muchas gracias, Juan. Que tengas una feliz tarde. Nos vemos mañana. Gianluca, también tenemos mucho que hacer. Isabel, nos vemos pronto. Para todos los que estuvieron acompañándonos. Isabel, un muy especial saludo para ti y bueno, nos vemos entonces en 15 días. Que estén muy bien todos y hasta luego. Muchas gracias. Cuidaros todos. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego, muchas gracias.